Que el Señor te bendiga, amada iglesia. Seguimos con la serie del libro del profeta Jonás. Hoy, en esta ocasión, vamos a estar estudiando el capítulo 2. Y para ello quiero invitarte a que te vayas conmigo a Jonás capítulo 2. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó las corrientes. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Quiero compartir el tema para este día: una súplica desde muy adentro. Continuamos con la serie del libro del profeta Jonás. En la exposición del capítulo 1, estudiábamos bajo el tema el resultado de no hacer la voluntad de Dios, donde nos dimos cuenta los resultados negativos al no obedecer. Hoy estudiaremos el capítulo 2 del libro del profeta de Jonás. En el capítulo 2, en el primer versículo, encontramos la situación de Jonás orando desde adentro del estómago de un gran pez. ¿Cómo es posible que el profeta estuviera dentro del vientre de un gran pez? ¿Cómo terminó ahí? ¿O qué sucedió para que él se encontrara en una situación tan precaria? Para eso, volvamos al capítulo 1 y revisemos qué pasó con Jonás y por qué causa él está dentro del estómago de un gran pez. Dios le reveló su voluntad al profeta, comisionándolo para que partiera a Nínive, a la gran ciudad, a pregonar sobre ella. Dios le ordenó al profeta, le reveló su voluntad para Nínive. Mas sin embargo el profeta reacciona de una forma negativa. La decisión de Jonás fue huir, escapar de la presencia de Dios, y ese hecho trajo sobre la vida de Jonás una tormenta, una gran tempestad que el mismo Dios levantó en medio del mar por la desobediencia del profeta. Jehová levantó un gran viento, y en el mar hubo una gran tempestad, que se pensó que se partiría la nave, y los marineros que para aquel entonces iban en la embarcación
en la que Jonás tomó rumbo a Tarsis, tuvieron gran temor, tuvieron miedo, al punto que cada uno clamaba a su Dios. Y no solamente eso, sino que empezaron a desalojar la nave, echando en el mar sus pertenencias. Y Jonás, el cual era el principal causante de esta tempestad, se había bajado al interior de la nave a dormir sin importar que toda la embarcación estaba siendo azotada por una tormenta. ¿Qué postura la de Jonás? Echarse a dormir en medio de la alta mar. Y encima de todo esto, una gran tempestad, sabiendo que en el interior de su corazón, que todo lo que él estaba pasando, era por causa de su decisión contraria a la voluntad de su Dios. Al ver el patrón de la nave en la situación en la cual se encontraba, y al ver al profeta tan tranquilo, tan fresco, dormido en medio de una tormenta, se le acercó para preguntarle: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y así no vamos a perecer en medio de esta gran tempestad. La situación del profeta y la situación del jefe de la nave y de los marineros era alarmante. Me imagino que quizás nunca en sus vidas se habían enfrentado a una tempestad tan grande antes de conocer a Jonás. La Biblia no lo dice, pero como dice la Escritura, Jehová levantó una gran tempestad. La tormenta era de una gran escala, quizás nunca antes vista para ellos, porque se pusieron a clamar a sus dioses, porque el temor se apoderó de ellos, al punto que se pusieron de acuerdo cada uno y echaron suerte entre sí para encontrar la causa y el por qué se había venido este mal sobre ellos y por quién había venido. Y echaron suerte entre ellos y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos, hablando con Jonás, le preguntaron directamente: ¿por qué les había venido este mal? Los marineros le preguntaron cuál era su oficio, su profesión y de dónde era, de dónde venía, cuál era su tierra. Jonás no tuvo otra opción más que responder y les dijo: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, porque Él hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Dios, pues él mismo se los había declarado. Y ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Jonás les respondió con las heroicas palabras: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta tempestad sobre vosotros. Y los marineros clamaron a Jehová diciendo: te rogamos ahora, Jehová, que no tenemos culpa nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y los marineros procedieron con lo que Jonás les pidió y lanzaron a Jonás al mar, pero Dios
Pero Dios tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Hermanos y amigos, escapar de Dios, tratar de huir, no siempre es la mejor solución, porque esto traerá repercusiones a nuestras vidas. Tal es el caso de Jonás, que por tratar de huir de Dios tuvo que enfrentar una gran tempestad, una gran tormenta. Jonás huyó de Dios, pero Dios no lo soltó. El acto suicida de Jonás no funcionó. Dios no lo permitió, porque decirle a los marineros que lo lanzaran al mar era un acto suicida. Pero Dios no lo permitió, porque lanzarse en medio del mar y encima de una gran tormenta, no hay posibilidad alguna de vida. Mas sin embargo, Dios preparó al pez para que tragase a Jonás, para conservar su vida. No sé si ustedes, hermanos y amigos, no sé si ustedes se han dado cuenta que las posibilidades de vida dentro del estómago de una ballena son mínimas. La Biblia dice en Jonás, capítulo 1, versículo 17, que un gran pez tragó a Jonás y estuvo 3 días y 3 noches. Este suceso es sencillamente imposible, tal como lo explica Mary Roach en su libro Gloop. Ella dice que la primera parte de una ballena no segrega ningún fluido digestivo. El ácido clorhídrico y las enzimas digestivas solo se segregan en el segundo estómago o principal. El paso entre el primero y el segundo es demasiado pequeño para que quepa un humano. Sin embargo, esto también resulta altamente improbable. Las ballenas, hermanos, las ballenas mastican la comida con los estómagos ejerciendo hasta 500 libras de presión. La fuerza con la que un perro de 4,5 kilogramos golpearía un parabrisas de un coche que circula a 22 kilómetros por hora. La pared muscular de la primera parte de algunas especies puede llegar a medir hasta 7.5 centímetros de grosor. Mary dice en su libro, ella afirma y dice, me atrevería a afirmar que las posibilidades de supervivencia en el estómago de una ballena son pocas. Mas sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, registra en el capítulo 1, en el versículo 17, que Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre de una ballena. Este suceso es increíble.
pero es cierto, Dios conservó la vida del profeta. Dios es el creador de todo lo que existe. Conoce cada tejido molecular de su creación. En otras palabras, hermanos, para Dios no hay nada que sea imposible. Jonás terminó en el estómago de un pez. Eso fue el resultado de su reacción negativa a la voluntad de Dios. Cuando Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, Jonás reaccionó de una forma negativa, de una forma contraria a lo que Dios le dijo que hiciera. Y para entrar en el tema de hoy, que es una súplica desde muy adentro, notemos que Jonás oró dentro del estómago de un gran pez. Ahora bien, ¿por qué usted ora? ¿Cuándo ora? ¿Por cuáles cosas ora? ¿Alguna vez usted ha dado gracias a Dios por una cosa desagradable en su vida? La oración se define como cualquier forma de comunicación espiritual a Dios, una súplica, una acción de gracia, una adoración o una confesión. En Jonás capítulo 2 encontramos el profeta hablando de una oración desde un lugar muy extraño, el estómago de un pez. El trasfondo bíblico de todo esto es el profeta y su experiencia en el barco huyendo de la voluntad de su Dios. El creyente siempre debe de orar en toda ocasión y en todas formas. Por medio de la observación de la acción de Jonás en el vientre del pez, podemos aprender mucho de la forma de oración, y para ello vamos a estudiar la oración de Jonás. En primer lugar, quiero mencionarte la acción de gracias. Dios escucha y contesta las oraciones. Jonás dice, y mi voz oíste. Jonás oró en pésimas condiciones, dentro del estómago de un gran pez. Él dice, invoqué a Jehová en mi angustia. ¿Cómo se encontraba Jonás? Jonás se encontraba lleno de angustia. Él mismo no omite en decir que invocó a Jehová en su angustia. Es que no era fácil. Es que no era fácil estar dentro del estómago de un gran pez, sin ver la luz del sol, sin oxígeno, sin alimentos. Y sobre todo esto, expuesto a la humedad del estómago de la ballena. No sé si ustedes han visto una ilustración de una caricatura en donde narran la historia de Jonás, y en la narración ilustran cómo a Jonás se lo traga la ballena. Y cuando llega al estómago de la ballena, Jonás se encuentra con una barca en la cual se sube, y además dentro de la barca se encuentra con una lámpara, la cual él enciende
para pasar su día dentro del estómago de la ballena. Hermanos, las condiciones de Jonás son muy diferentes a las de esta narración, como las que se encuentran en esta narración. Jonás está en pésimas condiciones. Él está angustiado, pues Jonás en su corazón sabía que las posibilidades de vida se le estaban agotando. Mas esa situación en la que Jonás se encontraba, más en esa situación Jonás decide orar a Dios. En el versículo 1, Jonás dice que oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y él dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé. Jonás clamó sin importar en la condición que se encontraba, clamando y confiando únicamente en Jehová, pidiendo que Dios escuchara sus súplicas. Hermano y amigo, al igual que Jonás, nosotros también nos enfrentamos a situaciones difíciles. Enfrentamos tormentas que son producto de nuestra desobediencia, producto de nuestros pecados. Aunque no todos los problemas, aunque no todas las tormentas y las circunstancias se relacionan con el pecado. Pero nos enfrentamos a situaciones difíciles, quizás no como las de Jonás, que estaba dentro del estómago de un gran pez, pero sí dentro de una enfermedad, o inmersos en algún pecado del cual no podemos salir, y nos llenamos de angustia, de desesperación, y lo que menos se nos ocurre es clamar a nuestro Dios. Debemos de rendir todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas y toda nuestra esperanza, y confiar en Cristo y depositar nuestra vida en Él para la salvación de nuestras almas. Dios está sobre todas las circunstancias. Déjame decirte que Dios está sobre todas las circunstancias, más allá de la ayuda humana. Jonás, en su oración, le dice a Dios: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y olas pasaron sobre mí. Desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré su santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. El alga se enredó en mi cabeza. Jonás reconoció su error y entendió que la situación por la cual pasaba en ese momento fue el resultado negativo de su mala decisión por huir de la presencia de Dios. Pero Jonás no solo reconoció su pecado, sino que depositó su confianza en Jehová. Hermanos, debemos de confiar únicamente en Cristo y confesar nuestros errores, nuestros pecados, para que Dios nos auxilie a salir de las circunstancias las cuales estamos viviendo, si Él así lo quiere, si Él así lo permite. Porque recuerde que todo lo que hacemos y todo lo que pedimos y todo lo que buscamos lo hacemos conforme a su voluntad. La angustia que te produce ese pecado que aún no has confesado, lo único que necesitas para tu vida
es a Cristo. Déjame decirte también que Dios cuida a los suyos. A pesar de que Jonás se encontraba dentro del estómago de un gran pez, Dios lo protegió. Jonás clamó dentro del estómago de ese gran pez y Dios lo libró porque Él cuida a los suyos. Versículo 6 del capítulo 1 dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Jonás dijo: tú sacaste mi vida de la sepultura. A pesar de todo lo que Jonás pasó dentro del estómago del gran pez, la protección de Dios nunca faltó. Su gracia, su amor y su misericordia no se apartaron del profeta. Nosotros debemos de confiar únicamente en Dios, únicamente en Cristo, sabiendo que nuestra vida está depositada en Él. Jonás también confesó. Nosotros debemos de confesar nuestros pecados. Debemos de confesar nuestras acciones contrarias a la voluntad de Dios. Muchas veces desobedecemos la palabra de Dios. Muchas veces desobedecemos a Dios mismo. Tenemos que confesar esas actitudes contrarias que no edifican nuestras almas y que no nos ayudan a ser personas más piadosas para nuestro Dios. Jonás reconoce el error que él cometió desde un principio. Jonás dijo: pensé en Jehová y me acordé de él. En el versículo 7 lo encontramos. Jonás dijo: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Jonás pensó y se acordó. Pensó en lo que Dios le dijo que hiciera desde un principio y no lo hizo. Y se acordó que Dios era un Dios de amor y misericordia. Jonás reconoció su error y oró a Jehová porque sabía que Dios en su angustia escucharía su clamor. Además de todo esto, Jonás pensó en sus acciones y en las vanidades huecas de los marineros al verlos orar a sus dioses y no recibir ninguna respuesta, literalmente, oraciones huecas y vacías. Porque sus dioses no podían responder a sus angustias. Mas sin embargo, él pensó en sus errores y confió en que Dios, a pesar de su error, tendría misericordia de él. Nuestras actitudes en pecar y desobedecer a Dios, ¿cuáles son nuestras actitudes? ¿Cuáles son nuestras actitudes pecaminosas? ¿Será que verdaderamente estamos obedeciendo a Dios? Hermano, yo no conozco tu vida, pero Dios sí la conoce. Yo te ruego que pienses en tus actitudes, pero que también pienses en la misericordia de Dios. En tercer lugar, quiero mencionarte la adoración. Jonás también, en medio de su angustia y desesperación, también adoró. Que las circunstancias de tu vida no te impidan poder adorar a Dios en todo tiempo. Jonás adoró con sus palabras, mas yo con voz de alabanza desde
Desde una súplica, desde muy adentro de pésimas condiciones, Jonás adoró con sus labios a Dios. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios. Al ofrecer sacrificios, Jonás adoró con sus hechos. Él dijo, pagaré los sacrificios. Los sacrificios pagaré lo que prometí. También él dice que la salvación es de Jehová. ¿Cómo adoró Jonás? En primer lugar, en la parte A del versículo 9, Jonás dice que con palabras, yo con voz de alabanza. Él adoró. También con sus obras, parte B del versículo, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. También adoró con bendición. Parte C del versículo 9 dice, con bendición la salvación es de Jehová. Él reconoció que la salvación solo le pertenece a nuestro Dios. ¿Cómo debemos de adorar nosotros? De la misma forma, sin importar si estamos bien, sin importar si estamos mal. Lo que debemos de tener en cuenta es que como cristianos siempre debemos de adorar a nuestro Dios. Siempre debemos de exaltar su amor y su misericordia. En cuarto lugar, quiero mencionarte lo siguiente. La conclusión del asunto. El versículo 10 del capítulo 2 dice, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Después de 3 días y 3 noches en el pez, Dios lo puso en la playa palestina para seguir su viaje misionero. El pez obedeció inmediatamente. Qué casualidad que mejor un pez en vez de Jonás. Qué casualidad, hermano. ¿Verdad que después de 3 días y 3 noches, con la vida intacta de Jonás, ir a parar a las costas sano y salvo? Yo quiero mencionarte, ya para finalizar, 7 sucesos que ocurrieron en estos 2 capítulos, en el capítulo 1 y capítulo 2. El primer suceso es la tempestad violenta. El segundo suceso es la suerte cayó sobre Jonás. El tercer suceso, el mar se calmó cuando Jonás cayó al mar. El cuarto suceso, el pez tragó a Jonás. El quinto suceso, después que el pez tragó a Jonás, es el pez lo transportó. Sexto suceso, el pez le depositó en tierra seca, sano y salvo, intacto en su vida. Y lo que nos puede llamar la atención a todos, el séptimo suceso, su corazón cambió, evidenciado por su oración de acción de gracia. ¿Cómo debemos de ser? ¿Cómo deben de ser nuestras súplicas desde muy adentro? Jonás lo hizo desde adentro del estómago de un pez, con un corazón plenamente arrepentido. En nuestro caso, no estamos dentro del estómago de un pez, pero de igual manera nuestras oraciones deben de ser desde muy adentro, porque el asunto es del corazón. Tenemos que estar plenamente convencidos que somos pecadores y que lo único que necesitamos es a Cristo. Y todo lo demás es en segundo plano. Para finalizar, quiero mencionarte que
No sé si se dieron cuenta que Jonás nunca, a la luz de la palabra, no sé si se dieron cuenta que Jonás nunca pidió que Dios lo librara del estómago del pez. Realmente era un salmo de acción de gracia a Dios por usar el pez para su salvación. Cuando oramos a Dios, ¿cómo oramos a Dios? Nuestras oraciones deben de ser llenas de acción de gracia, confesión, adoración. Dios hará lo que necesitamos si nuestros corazones están rectos delante de Él. Él proveerá la salvación para nuestra situación. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén.